Querida iglesia, sean muy bendecidos. Qué gozo y alegría estar nuevamente juntos y poder compartir con ustedes algo maravilloso esta tarde. ¿Me permitas por favor fluir en una palabra que estoy seguro tocará la fibra más íntima de tu corazón? A veces nos pasa que compartimos palabras que ya en algún momento las has escuchado, pero fíjate que la Escritura tiene una particularidad tan grande que es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable que salta para vida eterna. Podrás leer 10, 30, 100 veces un texto y verás cómo Dios de eso te sigue dando, te sigue impartiendo, te sigue entregando. Hoy día quiero hablarte de algo quizás podrías pensar, wow, qué básico, eso es lo que todo el mundo sabe, hablar acerca de la fe. Sin embargo, la fe como concepto es tan grande, podríamos estar semanas hablando de esto, ya sea en una escuela bíblica o en predicaciones, enseñando respecto de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que te pares de alguna forma en esta base, en esta plataforma de lo que hoy día voy a compartir respecto de la fe, porque quiero que veas la fe como una especie de salvoconducto. Más adelante te voy a explicar por qué. Porque la fe es la llave que abre las puertas para acceder a todo aquello que Dios tiene para nosotros. Les decía el domingo pasado que en Dios está todo lo que necesitamos, que en el reino está todo lo que tú y yo necesitamos. Dios tiene para ti todo lo que tú necesitas, tiene para mí todo lo que yo necesito. El reino de los cielos contiene todo aquello que el hombre, que la mujer necesita. Pero para poder acceder a aquello, necesitamos lo que Dios impartió a nuestras vidas el día que creímos. Pablo dice ahí en Romanos 12, verso 3 por ahí, donde él dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, ¿verdad? Sino que piense de sí con cordura, y dice que lo hagamos conforme a la medida de fe que nos fue impartida. Entonces la fe es algo fundamental, la fe es vital en el pueblo de Dios. Y yo quiero llevarte un poco a una lectura, y más que lectura, relatarte un pasaje que está ahí en Marcos capítulo 5. ¿Recuerdan la historia, el episodio cuando Jesús va a la casa de Jairo, que era un principal en la sinagoga? Y dice que Jesús, habiendo bajado de la barca, se reúne con una gran multitud. Estoy leyendo el versículo 21 o relatando lo que es el verso 21. Y dice que vino una gran multitud detrás de él. Y vino a él, dice, uno de los principales de la sinagoga, el cual se llamaba Jairo. Y dice que la hija de Jairo estaba gravemente enferma. Jairo viene y se postra ante los pies de Jesús y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, está grave. Ven, mira la fe de este hombre. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Me llama mucho la atención de este hombre, de este principal de las sinagogas, un religioso. Me llama mucho la expresión de Jesús cuando frente al centurión. ¿Recuerdas cuando el centurión sale al encuentro de Jesús también? Porque tenía un siervo enfermo. Y ni siquiera le dice a Jesús que entre a su casa, sino que desde ahí de donde está le dice: di la palabra y mi siervo será sano. Jesús se sorprendió de la fe de este hombre. Dijo que en todo Israel no había visto la fe que había visto en él. Por eso la fe, queridos, es tan importante. Es el elemento fundamental que Dios ha depositado sobre nosotros, como la llave a abrir aquellas puertas de entrada a toda bendición que tú y yo necesitamos. Entonces, el relato de lo que estamos compartiendo, le dice: mi hija está agonizando, está gravemente enferma. Ven, por favor, pon las manos sobre ella, le dice Jairo, y será salva y vivirá. Y están en eso cuando, como te decía, la multitud se agolpó en ese lugar, apretaban a Jesús. Están en eso cuando una mujer se abre camino, se abre paso entre la multitud. Una mujer, dice la Biblia, que tenía una hemorragia interna, sufría de un flujo de sangre, Sufría de un flujo de sangre por 12 años. Imagínate, 12 años, una menstruación que no había parado por 12 años. Me imagino era intermitente, no era que todos los días quizás estaba con ese flujo, pero era algo que no paraba. Usted sabe, especialmente mujeres, obviamente, ¿sí? Que esto dura 4, 5, 7 días,
pero ella era permanente y por 12 años. Y dice la Biblia que había gastado todo. Había sufrido de muchos médicos, había gastado todo y había sufrido por esta condición. 12 años. 12 años en esta esclavitud, en esta hemorragia interna que no cesaba, que no paraba. Más dice que escuchó hablar de Jesús. Estoy en el relato de Marcos 5. Escuchó hablar de Jesús y fue tal la fe de esta mujer que se abrió camino, se abrió paso entre la multitud. Y dice que ella exclama que si tan solo tocara el manto del maestro, ella sería libre, sería sana. Y abre paso entre la multitud como puede, llega al maestro, lo toca. Y virtud sale de Jesús. Y al instante, dice la Biblia, mira lo que puede provocar la fe, iglesia querida. Al instante, dice la Biblia, se cortó la hemorragia. Al instante, el flujo de sangre se detuvo. Al momento de esta mujer tocar a Jesús. El Señor exclama y dice: algo pasó acá, alguien me tocó. Los discípulos se ríen seguramente y dicen: Señor, ¿cómo alguien te tocó si la multitud se agolpó? La multitud te aprieta y tú preguntas: ¿alguien me tocó? Es que ¿sabes lo que pasó? Cuando alguien de fe se acerca al maestro con una convicción clara, ¿sabes lo que hace la fe? Hace que el poder de Cristo descienda. Hace que de Él emane poder sobrenatural para responder a aquella necesidad que ese que vino con fe tenía. Y fue lo que le sucedió a la mujer. Y se rompe esa cadena de maldición en ella. Se corta el flujo de sangre. Jesús es glorificado, porque virtud sale de Él, poder salió de Él. Y mira lo que Jesús le dice a la mujer. Le dice: hija, tu fe te ha salvado. La palabra salvado obviamente refiere a sanidad. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Por eso hoy día Dios ha puesto esta palabra, porque hay alguien que necesita acercarse en fe a Jesús. Tú que estás oyendo hoy día esta palabra, tú, mi hermano, que eres de la iglesia, o tú, querido, que eres quizás de otra congregación, o que eres de otro lugar, de otro país, o que te encontraste con esta transmisión, le diste clic y entraste a la transmisión y estás viendo a este predicador, estás viendo a este pastor hablarte hoy día. Un acto de fe, una acción de fe puede romper, puede cortar con aquello que te ha esclavizado todo este tiempo. Es la palabra que Dios trae para tu vida hoy. Y el relato sigue, el verso 27, o un poquito antes del 27, el 25 por ahí, dice que Jesús continuó camino, hizo el milagro a esa mujer, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Y él sigue camino a la casa de Jairo. Recuérdense que iba a la casa de Jairo. Jairo había clamado y le había dicho: Señor, mi hija está gravemente enferma, está agonizando. Quiero que vayas para que pongas tus manos sobre ella y ella sea sana y pueda vivir. Entonces termina el milagro de la mujer, de sus 12 años de esclavitud en ese flujo de sangre. Continúan camino a la casa de Jairo. Van en eso cuando dice que llegan los siervos de Jairo. Verso 27. Verso 27 era lo de la mujer, ¿verdad? Pero luego el versículo, déjenme ver acá. El versículo 35, ahí estoy, me situé bien ahora. El versículo 35, mientras Jesús hablaba con la mujer, ya despidiéndola y diciéndola: tu fe te ha salvado, vinieron los de la casa de Jairo, los siervos de la casa de Jairo, que era el principal de la sinagoga, recuérdalo. Y le dicen a Jairo: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, ya no hay nada más que hacer, no molestes más al maestro, déjalo tranquilo, déjalo que vaya, que regrese a casa y ya no hay nada que hacer. Imagínate, ¿qué esperanza hay cuando alguien viene y te dice: viejo, tu hija murió? Deja de hinchar, como diríamos nosotros en buen chileno, ¿verdad? No hay nada que hacer, deja al maestro en paz, vuélvete a casa, Jairo, porque tu hija ya murió, ya no hay esperanza. ¿Qué haces frente a la muerte, querido? ¿Qué haces frente a la pérdida? ¿Qué haces frente a una ruptura? ¿Qué haces frente a una crisis emocional, a una crisis familiar? ¿Qué haces frente a aquello que devastó tu vida? Y te lo presento así porque hay muchas cosas que vienen sobre ti y que te devastan, que te afligen de tal manera que se cierra tu entendimiento, se nubla tu mente para decirte: ya no hay nada que hacer.
como que tu fe se esfuma, se va. Y el enemigo te susurra al oído y te dice: vete a casa, deja al maestro tranquilo, no hay nada que hacer, estás perdido, no molestes al maestro. Sin embargo, Jesús, frente a los dichos de estos siervos, frente a las palabras de los siervos a Jairo, diciéndole: tu hija ha muerto, deja al maestro en paz, Jesús se vuelve a Jairo, oyendo los dichos, las declaraciones de ellos, y le dice: no temas. Le dice Jairo: no tengas miedo, Jairo, cree solamente, cree solamente. Y es lo que Dios en esta tarde te viene diciendo a ti, iglesia: no temas, cree solamente. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia declara que para aquel que cree, como Jesús lo dijo, no hay nada imposible. Para el que cree, todo es posible. ¿Por qué? Porque en el Dios que hemos creído y en el que sustentamos nuestra fe, para ese Dios no hay nada imposible. Lo dice la palabra, lo dice la Escritura. Por eso la fe es tan importante. La fe es el elemento esencial para nuestras vidas. O en otras palabras, el elemento esencial para nuestras vidas es la fe. Y tu fe no puede ser sustituida por nada. Te decía al principio, la fe es el salvoconducto que necesitas para acceder a todo lo concerniente al reino de los cielos. Porque en el reino está todo lo que necesitas. Me encanta ilustrar esto acerca del reino, de cómo Dios nos traslada, según dice Pablo, nos saca del reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas es donde tú estás bajo opresión, es donde tú estás bajo esclavitud. En el reino de las tinieblas, en el mundo, lejos de Dios, es ahí donde sufres, es ahí donde tu vida se ve en aflicción, se ve en desesperanza. Sin embargo, Dios te sacó de ese reino de tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Pero ¿sabes qué? Para acceder al reino de su amado Hijo, Dios tuvo que hacer una transformación en tu vida y tuvo que depositar en ti una medida de fe. Porque en el reino todo se vive por fe. No puedes acceder a nada dentro del reino. Por eso te hablo de un salvoconducto. Es como tu pasaporte para ingresar, para acceder al reino de los cielos. El apóstol o el escritor a los hebreos, comúnmente aceptado últimamente que es Pablo, dice que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso no hay nada más desagradable, no hay nada que desagrade más a Dios que una vida sin fe, que hombres de poca fe. Entonces Dios te traslada del reino de tinieblas, de tu vida antigua, de tu vida pasada, esa vida llena de temores, de angustias, de depresiones, y te lleva a habitar a un reino de sobrenaturalidad. Y para acceder a la sobrenaturalidad necesitas el salvoconducto. Eso es muy atingente lo que te estoy diciendo hoy día. Es muy actual. Quienes vivimos acá en Quintero tenemos que cuando salimos de acá de la comuna y necesitamos ingresar, nos piden nuestros amigos ahí en el cruce, ya sea aquí en Loncura o bien allá en el cruce de las Gaviotas en Concón, nos piden nuestro salvoconducto, ¿verdad? O nos entregan un salvoconducto para luego pasar por el control sanitario que está acá. Y tú accedes a tu lugar donde tú vives, donde tú habitas. Tienes el privilegio nuevamente de llegar a casa. Si no tienes salvoconducto, te devuelven. Entonces, la fe es de alguna forma el salvoconducto para ingresar, para acceder al reino y a todo lo que contiene el reino de los cielos para nosotros. Te decía, en Dios está todo lo que tú necesitas. En Dios está todo lo que yo necesito. Pero el elemento esencial para acceder a aquello es la fe. ¿Y qué es la fe? Quizás tú dirás: pastor, debiese haber partido por ahí explicando qué es la fe. Creo que la explicación más sencilla la tiene Hebreos 11:1. Fe es embarazarse de aquello que tú crees de alguna forma. Es creer que dará luz en algún momento, que llegará, que vendrá, que nacerá. Eso es fe. Después la fe, dice Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es importante creer en fe, porque como dice el versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que aquel que tiene fe, de alguna forma, dice que es necesario que crea que Dios existe, que es real.
y que es galardonador de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan. El apóstol Santiago nos enseña algo importante. Dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, de conocimiento, pídala a Dios, demándela a Dios, quien dará abundantemente y sin reproche. Santiago capítulo 2, por ahí. Y Santiago dice que pida pero sin dudar, porque el que duda es como las ondas del mar, que son arrastradas, llevadas de un lugar a otro. Eso se acompaña un poco con lo que mismo Santiago dice en el versículo 8 del capítulo 1, me parece, donde él dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre que titubea, un hombre que tiene una fe débil, es un hombre inconstante en todos sus caminos, que un día cree y otro día no cree, que un día está seguro que Dios puede responder. Pero ¿qué determina eso? Lo determina a lo mejor el nivel de problema, de dificultad que tiene. ¿Por qué? Porque claro, para algo pequeño tú necesitas una fe pequeña. Pero fíjate que para algo grande, tu fe no debe ser más grande. Debe ser necesariamente como un grano de fe, de mostaza, como dijo Jesús, que es la más pequeña de las hortalizas, la mostaza. Y Jesús dijo que si alguien tenía fe como un grano de mostaza, podría decirle al monte: desarráigate, plántate en el mar, y será hecho. Los montes los graficamos como nuestros momentos y episodios de dificultad, aquellas cosas terribles que vivimos de pronto en la vida. Entonces Santiago dice: pida con fe, no dudando, porque el que duda es inestable. El que duda es como las ondas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro por el viento. El que duda es como ese hombre inconstante, de doble ánimo, que un día está arriba y su fe, es elevada a lo máximo, pero de pronto le vemos tan abajo que nadie lo puede levantar. Entonces la fe, querido, es tu salvoconducto, es tu pasaporte. La fe es tu clave secreta. La fe es tu clave secreta. ¿Te ha pasado que alguna vez olvidaste la clave secreta? Tuviste que hacer una transacción y se te olvidó la clave secreta. Esa clave secreta es como tu salvoconducto para ingresar a tu cuenta y para poder tanto recibir como para poder dar. Fíjate, mira, son ejemplos quizás muy banales, son ejemplos quizás muy simples, pero que dicen una tremenda verdad. Todo lo que se vive en el reino, queridos, se activa por medio de la fe en Jesús. Fe es la clave secreta para acceder a tu cuenta. Que no se te pierda la clave, la fe, que no se pierda tu fe. ¿Por qué? Porque perderás la posibilidad de acceder a todo lo que Dios tiene para ti. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que en ti se despierta un sentimiento de duda, ¿sabes lo que pasa? Estás desagradando a Dios. Cada vez que dudas, estás haciendo que Dios gire su rostro de ti. Porque a Dios no le agrada a la gente que duda. A Dios le agrada a la gente que cree, que confía, que sabe que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que entendemos o pensamos, según el poder que Él ha depositado en nosotros y que actúa en nosotros. Eso es fe, es creerle a Dios, creer que Él es más poderoso, como lo expresa Pablo cuando dice que Él es poderoso para hacer y para que podamos ver las cosas que no son como si fuesen. En la experiencia de Abraham, ¿verdad? ¿Quién creyó? Dice, ya no habiendo posibilidad, creyó en esperanza contra esperanza. La Biblia nos muestra, de hecho Hebreos 11 nos muestra una galería de los hombres de la fe, hombres y mujeres de fe. Pero hoy día es necesario que tú y yo tengamos fe. Por eso fe es lo que va a activar la puerta de entrada para acceder a toda bendición. No pierdas la fe. Recupera tu clave secreta. Hoy es la oportunidad para que puedas reiniciarte y puedas configurar nuevamente tu vida a una vida de fe. Quizás perdiste la fe. Fíjate que cuando nos convertimos al Señor, la fe que tenemos es tremenda. Cuando nos convertimos al Señor, porque somos como niños que creen en el Padre, que el Padre es capaz de todo. ¿Sí? Nuestros hijos cuando son pequeños creen que el papá es capaz de todo. Pero
Yo creo que mi hijo cree que todavía el papá es capaz de todo. Porque pide sin medir. Pero es que ese es el mejor ejemplo. Saber que tu padre suplirá lo que tú necesitas. Sí, ese es el mejor ejemplo. Entonces, cuando nos convertimos, cuando venimos al Señor, tenemos una fe que no es una gran fe, es fe. Es saber que Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Es la fe que tenemos. Pero ¿sabes qué? Cuando empiezas a entrar en el conocimiento, a veces el conocimiento nos envanece y aterrizamos la fe, aterrizamos a Dios. La teología nos hace aterrizar a Dios, aterrizar la fe, y dejamos de creer como niños y empezamos a sustentar nuestras vidas más en conceptos filosóficos, y nuestra fe es suplantada, es suplantada, es sustituida por otras cosas. Dios desea que recuperes tu clave única, que es la fe, que puedas volver a acceder a aquello que tanto bien hizo a tu vida en algún momento, como fue creer en Dios. ¿Sabes? Hay una experiencia en la Biblia, como tantas, de una mujer que perdió la clave secreta. Marta, ¿te acuerdas de Marta? Marta, la hermana de María y de Lázaro. Una familia íntima de Jesús, amigos de Jesús. El relato bíblico de Lucas 11, Juan 11, es donde aparece, nos señala que Jesús tenía una tremenda amistad con esta familia y que les visitaba periódicamente. Es lo que imagino. Iba periódicamente a la casa de Lázaro junto a su hermana Marta y María, ahí en Betania, en Judea. Y imagínate el privilegio tremendo de tener a Jesús, de tener al Maestro sentado a tu mesa, compartiendo con Él, disfrutando con Él. Qué privilegio más grande que el Maestro esté en tu casa, entre a tu casa, se siente contigo, comparta contigo, y de manera privada te habla acerca de los principios del reino, que de manera personal te diga lo que no todos tuvieron el privilegio de oír de Él. Lázaro, Marta, María, sentados junto al Maestro en su mesa, en el living, compartiendo, riendo, disfrutando, recibiendo una tremenda impartición de vida de parte del Maestro. Sin embargo, la historia dice que un día Lázaro enfermó y las hermanas le mandaron avisar a Jesús que su amigo, el que él amaba, imagínate lo que dice la Escritura, su amigo, el que él amaba, había enfermado gravemente. Estaba con principio de autopsia. Ya estaba en lo último ya Lázaro. ¿Y sabes qué? Jesús dice, tranquilo muchachos, tranquilo, dice, porque esa enfermedad no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste ahí. Hay muchas cosas que están sucediendo en tu vida hoy día, que Dios te dice, tranquilo, tranquilo viejo, tranquilo muchachos, tranquilo querido, queridas, tranquilo. No es para muerte, no es para que te ahogues en un vaso de agua. Lo que estás viviendo, lo que te está pasando, no es para que desesperes, es para que mi poder se glorifique, es para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Pero ¿sabes qué? Marta perdió la clave, el password, perdió la tarjeta, la tarjeta de coordenadas. No podía acceder, no podía ingresar a esa fe y a esa confianza que Jesús, en un momento dado ahí en su casa, conversando con ellos, les garantizó y les habló seguramente. Y cuando se encuentra con el Maestro, porque la Biblia dice que cuando Jesús recibe la noticia de que el que él amaba estaba enfermo de gravedad, dice que se quedó 2 días más, porque él sabía que él podía resucitarlo. Esto te habla de que él sabe, esto te habla de que él tiene el control sobre todo. Y él lo sabe muy bien y desea que tú también lo sepas. Dios está en control de tu vida, amado. Dios está en control de tu vida. Así que no desesperes, porque lo que tú tienes no es para muerte. Lo que te pasa a ti no es tu fracaso. Lo que te pasa a ti no es para que desesperes, no es para que quieras morir. No. Es para que Dios se glorifique a través de aquello que te está sucediendo. Y cuando Marta llega donde Jesús viene, ya entrando a Betania,
Lo primero que Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí. Me imagino a Marta enojada. Era una mujer de carácter, a tal extremo que llega a decirle a Jesús un día, cuando están ahí en la casa y María está sentada oyendo al maestro, deleitándose. Marta le dice: ¿no te da cuidado, Señor? Imagínate, yo haciendo las cosas y ella ahí sentada. No te da cuidado. Pero María había escogido la mejor parte. Entonces Marta no tenía reparo en decirle al Señor las cosas. Era de esas mujeres de carácter, de sin pelos en la lengua, de llegar y decir lo que se le venía en antojo. Y se encuentra con Jesús, con el maestro. Imagínate, no se encuentra con cualquier persona. Me imagino a Jesús contándoles en casa que Él era el Mesías prometido, diciéndole y declarándoles a ellos: yo soy lo que por tanto tiempo ustedes han esperado. Y Marta viene y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, la culpa de que Lázaro murió es tuya, Señor. Se murió porque tú no estabas acá. Jesús le dice: cree solamente, Marta, cree. Y cuando se para frente a la tumba, pide que corra la piedra. Y Marta le dice: ¿para qué, Señor, si ya lleva 4 días muerto? Está hediondo Lázaro, hiede ya. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, no te he dicho. Marta, ¿cuántas veces estuve contigo en tu casa? Marta, ¿cuántas veces me escuchaste hablar? Vieja, ¿cuántas veces estuvimos hasta altas horas de la noche? ¿Te ha pasado, hermano, que a veces invitas al pastor o invitas a algún hermano y están horas y horas conversando? ¿Sí? Me ha pasado a veces que voy a casa de hermanos. Bueno, ahora no, porque estamos en cuarentena y estamos con toque de queda, pero qué instancias más lindas hemos tenido con hermanos, con familias, donde estamos hasta altas horas de la noche conversando. Así Jesús en casa de Lázaro con sus hermanas. Y me imagino al maestro diciendo: Marta, hija, ¿cuántas veces estuve contigo ahí en casa? Esto no lo dice la Biblia, lo estoy especulando y argumentando como que Jesús, me imagino que así fue. El relato bíblico es más breve, es más conciso. Pero ¿cuántas veces te dije, Marta, que creyeras solamente? ¿Cuántas veces te hablé acerca de que yo tengo el poder y que ese poder no viene de mí, fue dado del Padre? ¿Cuántas veces estuve contigo, Marta, y viste los milagros que hice? ¿Cuántas veces te hablé y te conté de lo que sucedió en tal lugar y de lo que pude hacer? Y hoy día me dices que por mi culpa Lázaro murió. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabes? Jesús puede tardar en tu respuesta, pero Él no pierde el control. Él no pierde el control. Yo quiero invitarte a que puedas levantar tu mano ahí donde estás y declarar: Señor, sé que tienes el control. Sé que tienes el control. Pero hoy día, querido, Dios te da la oportunidad de, ¿cómo es que se dice cuando queremos configurar nuevamente una cuenta? Es actualizar, ¿verdad? Actualizar datos. Hoy día Dios te da la oportunidad de actualizar tu cuenta. Te da la oportunidad de actualizar tus datos. Cambia la clave. La clave, ¿sabes cuál es? Fe nuevamente. Y lo bueno que aquí no te va a decir: pongo una clave nueva. No, porque la única clave que te permite acceder a tu cuenta y que te permite acceder al reino y que te permite acceder a todas las promesas y bendiciones que Dios tiene, la única clave, la clave única, es la fe. Es lo único que te permite acceder a aquello. Por lo tanto, tienes que hoy día reestructurar nuevamente tu vida de fe y volver a creer en Dios. Pablo toma las palabras de Habacuc diciendo que el justo vivirá por fe. Ese es un tiempo de vivir por fe. Estos días, en las transmisiones que hacemos con mi esposa, hemos estado ministrando palabra. Y estos días, un día que el viernes pasado fue, el antepasado, ella estaba un poco cansada, se fue a acostar temprano. Yo transmití con Antonia, con mi hija, y ella estuvo bastante rato. Y mientras ministraba, comencé a hablar de esto.
Y es algo, creo, a lo que Dios nos está haciendo volver en este tiempo. Es algo a lo que Dios nos está haciendo volver en este tiempo, que es una vida de fe. Una vida de fe. Y decía que llegaremos y tendremos que volver a esa fe genuina en Dios. Y hoy día me hace sentido. Es volver a recuperar nuestra clave única. Es volver. Vas a tener que hacer un trámite de ir y sacar tu salvoconducto nuevamente. ¿Sabes cómo se recupera ese salvoconducto? A través de la oración, a través del arrepentimiento y de humillarnos ante Dios y decir: Padre, perdónanos, hemos fallado, hemos pecado. Necesito, como decía el salmista, no quites de mí tu Santo Espíritu. Necesito hoy día, Padre, que vuelvas nuevamente a mí esa fe que tuve en algún momento, esa fe de niño. Y les decía algo de lo cual yo fui testigo y que he sido testigo hasta el día de hoy. Vivimos la experiencia con mi mamá cuando vivíamos con ella, porque mi padre, producto de su trabajo, anduvo muchos años fuera en Europa, en otro país, trabajando ahí embarcado. Las condiciones no eran las mejores. Y de verdad que muchos momentos de precariedad económica vivimos, y donde la fe fue nuestro sustento. La fe de creer, de llegar a creer, y de como niño ver de que tu mamá ore por el gas, porque se te acaba el gas, y de ver cómo Dios en su sobrenaturalidad, querido. Por eso te decía, te trajo Dios del reino de las tinieblas, te trajo a su reino de luz, a un reino de sobrenaturalidad, a donde solo puedes acceder por medio de este password, por medio de este pasaporte, o por medio de esta clave única, que es la fe. Y oraban, y muchos, no solamente ella, muchos hermanos y muchos testimonios oí en mi infancia. Hermanos que oraron y el gas les duró 3 meses. Y el gas les duró hasta que hubo para volver a comprar nuevamente. Sabes, las cosas del reino son sobrenaturales. No alcanzan a entrar en la dimensión de tu mente. Por eso Dios, para traerte al reino de la luz, tiene que hacer una transformación acá, porque lo racional no se condice con lo sobrenatural del reino. Por eso tú no puedes entender a Dios desde el plano natural, desde la razón. Porque la fe trasciende a la razón, es más que la razón. Es fe. Por eso Jesús tuvo que decirle a muchos: cree solamente, viejo, no cuestiones, cree solamente que yo tengo el poder para hacer lo que he dicho que puedo hacer. Y hoy día Dios me hacía entender, y esos días que ministraba ahí en Facebook, que hacía ese Facebook Live, esa transmisión, decía: es tiempo de volvernos a esa fe genuina. Es tiempo de volvernos a esa fe que agrada a Dios. Iglesia, hoy es tu oportunidad para recuperar tu contraseña. Hoy es tu oportunidad para que puedas ir y sacar tu salvoconducto. ¿Sabes para qué? Para acceder a todos los beneficios y a toda la bendición que hay en Cristo, que hay en el reino. Hoy más que nunca en este contexto global que estamos viviendo, en esta pandemia, en este tiempo de aflicción, en este tiempo de angustia, en este tiempo de temor, más que nunca necesitarás de la fe como tu salvoconducto para acceder a todo aquello que Dios ha preparado para ti. Aderezas mesas delante de mis opresores, delante de mis angustiadores. Aderezas mesas, preparas mesas delante de mí. Su vara, su callado nos infunden aliento. Por eso, queridos, es necesario hoy día vivir por fe, porque el justo vivirá por fe. Hoy día más que nunca tu fe está siendo confrontada. Hoy día más que nunca tu fe está siendo puesta a prueba. Pero ¿sabes qué? Es necesario que no pierdas la clave. Es necesario que te mantengas firme en fe, creyendo por sobre todas las cosas, como un niño pequeño, que papá dará respuesta, que papá hará todo aquello que tú necesitas. Necesitamos volver a la fe. Esa fe que mueve montañas. Esa fe que no dudando recibiremos aquello que hemos pedido. Esa fe que se sustenta
que se sustenta solo en la persona más importante del universo, que es Cristo el Señor. Te decía adelante, y voy a ir terminando con esto, primera terminada. Te decía que tu fe no puede estar sustituida. Jesús, Dios en este caso, contiene todo lo que tú y yo necesitamos. El reino de los cielos contiene todo aquello que tú y yo necesitamos. El asunto es que el enfoque debe ser Dios, no el milagro. Es Dios quien te hace el milagro. No puedes poner tu fe en el milagro, sino que tu fe debe estar puesta en Dios. Nada puede sustituir tu fe. Es Dios quien guarda tu vida. ¿Estás oyendo? Es Dios quien guarda tu vida. No es, quiero pedirte, hermanos, quiero con mucho respeto decirte esto. No quiero herir susceptibilidades. Quiero decirte, querido, es Dios quien ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Es Dios quien guarda tu vida. Es Dios quien cuida de ti. Es Dios quien ha prometido estar contigo, no desampararte, no abandonarte. Es Dios quien ha prometido suplir tu necesidad. Es Dios. Y te decía, con mucho respeto quiero decirte, tu vida no la guarda tu papá que está en el cielo, tu papá biológico que falleció, que partió. Tu vida no la guarda tu hijito, que hoy día es un angelito que está en el cielo y que partió siendo un bebé. No. Con mucho respeto te lo digo. ¿En quién estás poniendo tu fe, tu confianza? Deja que ellos descansen. Están en la presencia de Dios, ¿sí? Pero no centres tu fe en ellos. Tu fe debe estar puesta en Dios. Por eso a veces perdemos la clave de acceso, porque ponemos nuestra fe en cosas que no aprovechan a hijos de Dios. Escucho a muchos creyentes, a muchos cristianos decir y poner expresiones, a veces hasta en las redes sociales, de mi mamita o mi papito o mi hermanito o mi primito o quien sea, que me cuida desde arriba. No tienen el poder ni la facultad de cuidarte, queridos. No tienen el poder. El único que puede cuidarte de ti es Dios. El único que puede cuidar de ti es Dios. Es Dios. El único que puede traer sanidad sobre tu vida es Dios. El único que puede librarte y librar a tus hijitos, a tus bebés de mal de ojos es Dios. El único que puede guardar tu hogar del mal es Dios. Ninguna plaga tocará tu morada. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu escudo y tu fortaleza. Es porque Él ha prometido estar contigo. Es porque Él ha prometido diciendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tu hogar no es guardado porque tengas una herradura detrás de la puerta o una ramita de parque pegada en la puerta. No, tu hogar, esas cosas son vanas. Son sustitutos de la fe. Tu vida no es cubierta de enfermedades porque portes una cintita roja en la mano o te la atravieses en la cintura. O que portes cositas para dolores reumáticos. Cosas metálicas, no sé. ¿Te das cuenta a veces cómo suplantamos la fe? Y eso nos hace perder el password, el pasaporte, la clave secreta, la clave única, nuestro salvoconducto. ¿Por qué? Porque dejamos de lado lo que es lo más importante. Lo más importante. El elemento esencial para nuestras vidas es la fe. Cree solamente, pero no creas en esos sustitutos. No creas en aquello. Cree en aquel que tiene el poder para resucitar muertos. Cree en aquel que resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, que sanó al criado del centurión. Cree en aquel que hizo tantos milagros, porque su poder es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no cambia, iglesia. Te bendigo. Quiero invitarte ahí, inclina tu rostro un momento. Levanta tus manos si deseas. Y es ahora la oportunidad donde Dios te dice: mira, borra aquello que escribiste, porque a veces lo que escribiste y lo que declaraste no se condijo con tu vida de fe. Entonces borra aquello, dice Dios, y vuelve a escribir fe. Esa es tu nueva clave, fe, para acceder a todo lo que yo tengo para ti. Hoy es un día de restauración. Hoy es un día donde Dios viene a restituir aquello que
que un día se quebró, se perdió. Lo que hoy día vives no es para muerte. Lo que hoy día te pasa, querido, no es para muerte. Es para que el poder de Dios se glorifique en ti, para que la gloria de Dios se manifieste. Porque si crees, podrás ver su gloria. Como Jesús le dijo a Marta: yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Por lo tanto, hoy día el Señor te entrega un nuevo password, te entrega una nueva clave única. Es la misma de antes, pero te la entrega nueva, de paquete. Te llegó en encomienda ahora por medio de esta palabra. Y te dice Dios: toma, ahora accede nuevamente a todo lo que yo tengo preparado para ti. Pero deja de dudar, porque si dudas serás como las ondas del mar, serás como ese hombre inestable de doble ánimo. Solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Padre, tu palabra grábala en nuestro corazón. Haz que esta palabra haga vida en nosotros. Haznos creer, Señor, aquello que en algún momento depositaste en nuestra vida y que nos hizo creer a ciencia cierta, a pie juntos, Señor, como niños, creer que tú eras poderoso y que aún lo eres. Activa en nosotros fe, que es el elemento esencial para acceder a todo lo que tú tienes para nosotros. Porque en este tiempo seremos llevados a vivir por fe. En este tiempo seremos llevados a vivir por fe, Padre, y no queremos defraudar. Señor, gracias. Bendice a tu iglesia, Jesús. Bendice a tus hijos, Padre. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, queridos. Reciban un abrazo grande. Dios les bendiga. Gracias.